Ella fue una reina poderosa, pero también una prisionera humillada. Vivió rodeada del lujo de los palacios, pero pasó hambre en una celda fría y oscura. Fue traicionada por aquellos que debían protegerla, pero perdonó sin dudar. Santa Adelaida enfrentó una de las mayores pruebas que ha vivido una mujer en la historia de la cristiandad. Pero hay un detalle que pocos conocen, un acontecimiento que lo cambió todo, un misterio enterrado en los registros del Sacro Imperio que la transformó de una reina caída en una de las grandes santas de la historia. ¿Qué sucedió en los últimos días de su vida que la hizo ser venerada como una verdadera mujer de Dios? Quédate conmigo hasta el final e inscríbete en el canal Voces Sagradas, porque lo que vas a descubrir puede cambiar para siempre la forma en que percibes la fe y la fuerza de una mujer cristiana. ¿Vamos a empezar? El viento soplaba fuerte en las colinas de Borgoña aquella noche de otoño. Las antorchas encendidas proyectaban sombras temblorosas en las paredes de piedra del castillo, mientras los sirvientes caminaban apresurados por los pasillos. En el interior de la sala principal, una joven madre sostenía en brazos a su hija recién nacida. Los ojos de la niña eran grandes, vivos, llenos de un brillo que contrastaba con la fragilidad de su pequeño cuerpo. La llamaron Adelaida, un nombre de origen germánico que significaba de noble linaje. Pero en ese momento nadie podría imaginar la profundidad de ese significado o la grandeza que su destino reservaba. La infancia de la princesa fue vivida entre las frías murallas del castillo de su padre, el rey Rodolfo II de Borgoña. Desde pequeña, Adelaida aprendió que la realeza era más que coronas y banquetes. Las noches estaban llenas de los relatos de su madre, Berta de Suabia, quien le contaba historias de reinas virtuosas, mujeres que gobernaron con sabiduría, pero que también llevaron el peso del dolor y del sacrificio. La pequeña Adelaida escuchaba atenta, los ojos fijos en el brillo de las velas, absorbiendo cada palabra como una profecía silenciosa sobre su propio futuro. Aún de niña, enfrentó su primera gran pérdida. Su padre falleció cuando ella tenía apenas 6 años, dejando un reino inestable y una viuda preocupada por el destino de su hija. Berta, una mujer de inteligencia aguda y fe inquebrantable, comprendía que la posición de Adelaida como heredera real la convertía en una pieza valiosa en el tablero político de Europa. El destino de la niña no estaba en sus manos, sino en las alianzas que los reyes y duques sellarían a través de ella. Los años pasaron, y la infancia de Adelaida estuvo marcada por una educación digna de una futura reina. Aprendió latín, historia y los principios de la fe cristiana. Desde pequeña, demostraba un sentido de justicia poco común para su edad. En los jardines del castillo, cuando los otros niños jugaban despreocupados, Adelaida prefería escuchar las historias de los sirvientes, las dificultades de los campesinos y las penas de las mujeres que vivían en las aldeas alrededor. No veía el mundo solo como un reino a ser gobernado, sino como un campo donde debía actuar con misericordia. Entonces, cuando llegó a la adolescencia, vino la noticia inevitable. Estaba prometida en matrimonio. Su destino había sido trazado mucho antes de su nacimiento. El elegido fue Lotario II, rey de Italia, un joven heredero que también cargaba con el peso de las expectativas. En su despedida de Borgoña, Adelaida mantuvo la mirada firme, sin lágrimas. Su madre le sostuvo las manos con fuerza, murmurando palabras que nunca olvidaría. «No temas, hija mía, porque donde quiera que vayas, Dios te acompañará». El viaje a Italia fue largo y repleto de incertidumbres. El matrimonio se celebró en 947, en una ceremonia suntuosa, asistida por nobles y obispos que observaban la unión no como un gesto de amor, sino como un acuerdo entre dinastías. Adelaida, ahora reina de Italia, caminó por el salón vestida de oro,
pero sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. A su lado, Lotario intentaba ocultar la inseguridad tras un semblante severo. Las carretas cruzaban bosques oscuros, donde el viento soplaba como un lamento, y los castillos en ruinas a lo largo del camino recordaban que los tronos eran frágiles, que el poder cambiaba de manos como la arena entre los dedos. Cuando finalmente llegó al reino de su futuro esposo, encontró una corte fría y llena de intrigas. Sabía que su reino estaba rodeado de enemigos y que su esposa, con su nombre y linaje, no era solo una compañera, sino un escudo político. Y así, a los 16 años, Adelaida dejó atrás la juventud y entró en la vida adulta llevando un nombre poderoso, una fe inquebrantable y un destino que la pondría a prueba como pocas mujeres de su época. El mundo aún no lo sabía, pero aquella joven reina no sería solo una pieza en el juego de la nobleza medieval. Se convertiría en una de las mujeres más influyentes del Sacro Imperio Romano, y su historia apenas estaba comenzando. El otoño de 950 trajo consigo un silencio extraño a la corte de Italia. Los corredores del palacio, siempre vibrantes con el sonido de los pasos apresurados de los nobles y el eco de las conversaciones susurradas, ahora parecían envueltos en una atmósfera de tensión invisible. El rey Lotario II, esposo de Adelaida, había comenzado a desvanecerse. Su rostro, antes lleno de vigor, se tornaba pálido y marcado por una enfermedad repentina y cruel. Los médicos del reino intentaban encontrar explicaciones, mezclando hierbas y susurrando oraciones, pero las miradas aflitas que intercambiaban entre sí denunciaban una verdad innegable. Aquello no era una enfermedad natural. Las sospechas empezaron a crecer y no pasó mucho tiempo antes de que los rumores se extendieran por los salones del castillo. La muerte del rey fue lenta y dolorosa. Cada día, su respiración se hacía más corta, su piel más fría y su conciencia más nebulosa. Cuando finalmente dio su último suspiro, la vela junto a la cabecera de su cama titiló, como si el propio destino reconociera que una nueva tormenta se acercaba. Lotario estaba muerto, y Adelaida, con solo 19 años de edad, se convertía en viuda y reina sin trono. Pero no hubo tiempo para el luto. El trono italiano, codiciado por muchos, se convirtió en un campo de batalla silencioso. El duque Berengario II, un hombre astuto y despiadado, vio en la fragilidad de Adelaida una oportunidad. Sin perder tiempo, se autoproclamó rey y ordenó que la joven reina se casara con su hijo Adalberto para legitimar su usurpación. Pero Adelaida se negó, sin dudar. Sus ojos, aunque aún empañados por el luto, reflejaban una determinación inquebrantable. No se rendiría. Berengario no toleraría una negativa. Para él, Adelaida no era solo una joven viuda, sino un obstáculo peligroso. Su linaje noble le aseguraba poderosos aliados y su negativa a someterse era una amenaza directa a su ascenso. En un golpe rápido y brutal, la capturó y ordenó su confinamiento en el castillo de Garda, una fortaleza solitaria rodeada de aguas frías y murallas impenetrables. El viaje hasta Garda fue un tormento. Adelaida fue arrancada de su palacio sin aviso, sin tiempo para despedirse de su hija Emma, que en ese momento era solo una niña. Los soldados la escoltaron por caminos fangosos, mientras la lluvia caía fina y helada, como si el propio cielo llorara su caída. En el castillo de Garda fue empujada a una habitación oscura, donde la única ventana daba a un mar agitado. El viento soplaba sin piedad, y la humedad de las piedras hacía que la celda pareciera más una tumba que un cuarto de reina. Los días pasaban lentamente, arrastrados por el sonido de las olas golpeando las rocas. La soledad era un enemigo tan cruel como Berengario. Privada de cualquier contacto humano, Adelaida encontraba refugio en su fe.
Pasaba horas murmurando oraciones, no pidiendo su propia liberación, sino fuerzas para soportar la prueba. En el silencio de su prisión, comprendió que su destino no estaba solo ligado al trono de Italia, sino a algo mayor. El sufrimiento, por más abrumador que fuera, no la destruiría. Ella resistiría. Berengario esperaba que el aislamiento la rompiera, que la reina se convirtiera en una sombra de sí misma, lo suficientemente débil como para ceder al matrimonio forzado. Pero Adelaida no era una mujer común. Dentro de aquellas murallas frías no se desmoronó en desesperación. Por el contrario, se fortaleció. Sus oraciones se volvieron más profundas, su alma más firme. Si Berengario pensaba que ella estaba derrotada, no podía estar más equivocado. Y así, mientras el tiempo avanzaba implacable, una llama aún ardía dentro de ella. El mundo exterior tal vez la había dado por perdida, pero Adelaida aún no había dicho su última palabra. La libertad parecía imposible, pero algo dentro de ella decía que el juego aún no había terminado. El destino aún reservaba un giro inesperado. Las noches eran largas dentro de las murallas del castillo de Garda. El frío impregnaba las piedras y la humedad hacía que el aire se volviera denso y sofocante. Adelaida ya había perdido la noción del tiempo, pero sabía que los días se arrastraban lentamente. Afuera, el mundo seguía girando, las disputas por el poder continuaban sin cesar, pero allí, dentro de aquella prisión improvisada, la reina depuesta era solo una sombra olvidada. Berengario II creía que el aislamiento y la desesperanza la doblegarían, pero subestimó la fuerza de su prisionera. Adelaida no era una mujer común. Había crecido escuchando historias de reinas fuertes, de mujeres que mantuvieron su dignidad incluso ante la adversidad. Ahora era su turno de luchar. Sus ojos recorrían cada rincón de la habitación, estudiando cada piedra, cada fisura, en busca de cualquier debilidad. Su mente trabajaba incansablemente y su fe la sostenía en los momentos en que el miedo amenazaba con infiltrarse. Sabía que Dios no la había abandonado, pero necesitaba actuar con sabiduría. Fue entonces cuando surgió una esperanza, inesperada como un soplo de aire fresco en un día sofocante. Un sirviente leal, movido por una devoción silenciosa hacia la reina, arriesgó su propia vida para ofrecerle una oportunidad de libertad. Conocía pasajes secretos en el castillo, caminos escondidos entre los oscuros corredores y las mazmorras abandonadas. Pero la fuga no sería fácil. Berengario estaba atento y cualquier paso en falso podría significar la muerte. En la noche señalada, Adelaida contuvo la respiración mientras seguía los pasos cautelosos de su aliado. Cada crujido del suelo parecía un trueno. Cada ráfaga de viento en las rendijas de las paredes sonaba como un susurro traicionero. El corazón latía fuerte, pero su mente permanecía fría y enfocada. Un paso a la vez, atravesaron corredores silenciosos y puertas que chirriaban como si lamentaran su partida. Finalmente, llegaron hasta las murallas externas. Allí, afuera, se extendía lo desconocido. La fuga aún no estaba completa. Necesitaban encontrar refugio y no había muchos lugares seguros donde la reina de Italia pudiera esconderse. Berengario enviaría hombres tras ella cazándola como a un animal fugitivo. Pero Adelaida tenía un destino en mente: Canosa. Canosa era un refugio seguro, una fortaleza gobernada por aliados leales, donde podría buscar apoyo contra su verdugo. Exhausta y hambrienta, atravesó bosques y arroyos escondida, vistiendo ropas simples para no ser reconocida. El camino era peligroso, y cada sombra en los árboles parecía esconder un espía del usurpador. Pero la joven viuda llevaba consigo algo más fuerte que el miedo: la certeza de que no estaba sola. Cuando finalmente llegó a las puertas del castillo de Canosa,
Los guardias dudaron por un instante. Ante ellos estaba una mujer de apariencia frágil, con la ropa sucia de tierra y los pies heridos por la larga caminata. Pero cuando ella levantó el rostro, la reconocieron de inmediato. La reina no estaba vencida. Fue allí, en medio de las murallas de Canosa, donde Adelaida tomó la decisión que cambiaría su vida. Sola, sin ejército y sin poder, sabía que no podría enfrentar a Berengario por su cuenta. Necesitaba un aliado más fuerte y solo había un hombre en Europa capaz de enfrentarlo: Otto I de Germania, el gobernante del Sacro Imperio Romano Germánico. Se enviaron mensajeros, cruzando montañas y valles para llevar la noticia al rey germánico. Otto era un gobernante poderoso, conocido por su inteligencia y su determinación para mantener la cristiandad fuerte ante las amenazas políticas de la época. Cuando recibió la carta de Adelaida, comprendió inmediatamente la importancia de la situación. Si ayudaba a la reina depuesta, podría expandir su influencia más allá de las tierras germánicas y consolidar el poder de su imperio. Pero había algo más que política en su decisión. Otto quedó impresionado con la historia de aquella mujer, una reina injusticiada, una viuda traicionada, una mujer que no se doblegó ante la adversidad. Vio en Adelaida no solo un trono por restaurar, sino una compañera digna de estar a su lado. Cuando Otto llegó a Italia, trayendo su ejército y su promesa de justicia, Berengario no pudo resistir. El usurpador fue forzado a retroceder, y Adelaida, después de meses de sufrimiento e incertidumbre, fue finalmente liberada de su cautiverio. Pero su historia no terminaría ahí. Otto hizo más que salvarla. Pidió su mano en matrimonio. La unión entre los dos no era solo un arreglo político. Otto veía en Adelaida no solo una reina, sino una mujer de carácter inquebrantable, alguien que había enfrentado la oscuridad y salido más fuerte. Para Adelaida, ese matrimonio representaba no solo una nueva alianza, sino la oportunidad de comenzar de nuevo. A finales de 951, ante una catedral repleta de nobles y clérigos, Adelaida y Otto I fueron unidos en matrimonio. La reina prisionera se había convertido en emperatriz. El destino, que había intentado destruirla, ahora la colocaba al lado del hombre más poderoso de la cristiandad. Y así, lo que comenzó como un cuento de traición y desesperación se convirtió en una historia de redención y triunfo. Adelaida no solo sobrevivió, ella renació. El gran día llegó bajo un cielo invernal pálido y cortante. La Catedral de San Pedro, en Roma, estaba repleta de nobles, clérigos y soldados que presenciarían uno de los momentos más grandiosos de la cristiandad. El año era 962, y Otto I, el rey germánico que rescató a Adelaida del cautiverio, estaba a punto de ser coronado emperador del Sacro Imperio Romano Germánico por el propio Papa. A su lado, envuelta en un manto dorado, caminaba Adelaida, quien en ese instante se convertía en emperatriz. La solemnidad era un espectáculo de poder y fe. El aroma del incienso llenaba el aire, mientras las campanas resonaban por la ciudad. Cuando la corona tocó la cabeza de Otto, sellando su autoridad sobre vastos territorios, Adelaida sintió un peso diferente sobre sí. Su papel en la historia iba mucho más allá de un matrimonio político. Ella era ahora la mujer más poderosa de la cristiandad occidental, y con ese título venía una responsabilidad que pocos se atreverían a cargar. Los años siguientes estuvieron marcados por la expansión del imperio. Otto I consolidó su dominio sobre Italia y Germania, estableciendo un gobierno fuerte y centralizado. Pero, a diferencia de muchas consortes que vivían a la sombra de sus maridos, Adelaida era más que una presencia decorativa en la corte.
Su nombre era pronunciado con respeto y temor, no solo por su posición, sino por la forma en que gobernaba con sabiduría y compasión. Mientras Soto marchaba hacia batallas y tratados, Adelaida asumía la administración del imperio, garantizando que las provincias permanecieran leales y que la fe cristiana fuera protegida. Fue una mujer que supo equilibrar la autoridad y la misericordia. Protegió a los huérfanos y viudas, restauró iglesias devastadas por guerras y aseguró que los pobres no fueran olvidados. Pero la política del Sacro Imperio no se basaba solo en conquistas militares y alianzas diplomáticas. La corte germánica era un terreno traicionero, donde las intrigas susurradas en los pasillos tenían el poder de derrocar reyes. Otto, confiando en la lealtad de sus aliados, no siempre percibía los peligros ocultos a su alrededor. Adelaida, sin embargo, veía más allá de los juegos de poder. Fue ella quien desenmascaró conspiraciones contra el trono, evitando traiciones que podrían haber sido fatales. Sabía que el imperio no sobreviviría solo con espadas y batallas. Era necesario gobernar con astucia y equilibrio. Mantuvo alianzas estratégicas y aseguró que la Iglesia permaneciera al lado del trono, pues entendía que un gobierno sin la bendición divina era un gobierno condenado. Los años pasaron y Otto comenzó a sentir el peso de la edad. La fuerza que lo llevó a conquistar la mitad de Europa ya no era la misma. Su mirada, antes feroz en el campo de batalla, se volvía distante y los momentos de cansancio se hacían más frecuentes. Adelaida, que lo había acompañado en cada campaña, se dio cuenta antes que nadie de que el fin se acercaba. En 973, Otto I, el hombre que la rescató del desespero y la llevó a la cima del poder, enfermó gravemente. El imperio silenció ante la inevitable despedida de su líder. Adelaida permaneció a su lado hasta el último instante, sosteniendo su mano mientras el gran emperador partía. Cuando Otto cerró los ojos para siempre, un nuevo capítulo comenzaba. La emperatriz ahora estaba sola, pero su misión aún no había terminado. El trono que construyeron juntos necesitaba un sucesor, y el imperio que ayudó a fortalecer aún enfrentaría pruebas. La viuda del hombre más poderoso de la cristiandad no se sometería al luto. Ella se levantaría, pues su viaje aún estaba lejos de terminar. El gran imperio que Otto I y Adelaida habían construido no podía permanecer vacío por mucho tiempo. El trono exigía un nuevo gobernante. Así, en 973, solo unos meses después de la muerte del emperador, su hijo Otto II fue coronado. El joven soberano llevaba un nombre imponente y gobernaría sobre los mismos territorios que su padre había conquistado. Pero había una gran diferencia entre ellos. Mientras Otto I tenía experiencia y un instinto infalible para el poder, Otto II era impetuoso, inexperto e influenciable. En los primeros años de su reinado, la presencia de Adelaida fue fundamental para mantener la estabilidad del imperio. Su influencia en la corte y su red de alianzas ayudaron al nuevo emperador a consolidar su dominio. Pero esa armonía no duraría para siempre. Otto II era joven y, como muchos reyes en su posición, ansiaba gobernar sin la sombra de su madre. Fue en este contexto que surgió Teofano, la princesa bizantina que Otto II tomó como esposa. Educada en la corte de Constantinopla, ella traía consigo no solo la nobleza de su sangre, sino también una visión política propia. Ambiciosa y determinada, rápidamente se convirtió en una pieza central en el gobierno de su marido. Pero había un problema. La presencia de Adelaida era un obstáculo para su poder. No pasó mucho tiempo antes de que rumores e intrigas comenzaran a extenderse por los pasillos del palacio. Consejeros leales a Teófano susurraban que Adelaida interfería demasiado,
que su influencia sofocaba al nuevo emperador. Otto II, cada vez más seducido por su esposa y sus aliados bizantinos, comenzó a ver a su propia madre como una amenaza. La tensión entre madre e hijo alcanzó su punto máximo cuando Otto II ordenó que Adelaida fuera apartada de la corte imperial. La mujer que había gobernado al lado del mayor emperador de la cristiandad, la reina que había enfrentado prisiones y traiciones sin jamás rendirse, ahora se veía desterrada del propio imperio que había ayudado a construir. Forzada a abandonar la corte, Adelaida se marchó sin protestar. Conocía el corazón humano y sabía que el tiempo revelaría la verdad. Viajó a Italia, donde encontró refugio entre sus antiguos aliados, pero el golpe del rechazo fue profundo. Durante años, había estado al lado de Otto II, aconsejándolo, protegiéndolo, garantizando que su gobierno fuera estable. Ahora era tratada como si fuera una extranjera indeseada. Pero la historia aún no había terminado. Mientras Otto II se lanzaba en campañas militares para expandir el imperio, enfrentando conflictos peligrosos en el sur de Italia, su posición política comenzaba a debilitarse. Sin la presencia de Adelaida, pronto se dio cuenta de que los lazos que mantenían unida su vasta red de aliados se estaban deshaciendo. El imperio necesitaba a su madre más de lo que él mismo estaba dispuesto a admitir. Y entonces vino el golpe final. En 983, tras años de batallas, Otto II enfermó repentinamente. El joven emperador, que había intentado alejar a su madre del trono, ahora se encontraba frágil, vulnerable y al borde de la muerte. Los médicos no tenían respuestas, los sacerdotes murmuraban oraciones, pero era demasiado tarde. Fue en ese momento que Otto II pidió que Adelaida regresara. Quizás el orgullo le impidió reconocer plenamente sus errores, pero en el fondo de su alma sabía, la mujer que él había alejado era la única que verdaderamente lo amaba. Cuando Adelaida entró en la habitación donde yacía su hijo, encontró a un hombre muy diferente de aquel que la había desterrado años antes. La mirada arrogante de antaño había dado paso a la debilidad. Su respiración era entrecortada, su cuerpo ya no tenía la fuerza de un emperador. Otto II, el hijo que un día la rechazó, ahora extendía su mano hacia su madre. Ella no dudó. No había amargura ni deseo de venganza. Solo la ternura de una madre que veía más allá de los errores de su hijo. El perdón no era una debilidad, era la mayor prueba de su fe. Otto II murió poco tiempo después y Adelaida permaneció a su lado hasta el último instante. La historia mostraría que, a pesar de todos los dolores que había enfrentado, nunca dejó de amar, nunca dejó de perdonar. Pero el imperio aún necesitaba su fuerza. No podía descansar. El futuro de su linaje ahora estaba en manos de un niño, Otto III, su nieto, y Adelaida estaba lista para luchar por él. La noticia llegó como un trueno en la noche. Otto II estaba muerto. El emperador, aún joven, había sido consumido por una enfermedad repentina, dejando el trono sin un gobernante capaz de sostenerlo con firmeza. Pero lo que más preocupaba no era solo su muerte, sino quién vendría después de él. El heredero, Otto III, tenía apenas 3 años de edad. La corte se sumió en un torbellino de incertidumbres. Un imperio vasto y poderoso no podía ser gobernado por un niño. Como siempre ocurría en la historia de los reyes, los lobos comenzaron a rodear el trono. Nobles ambiciosos, aliados oportunistas y enemigos que esperaban la debilidad del imperio, veían allí su oportunidad. Pero Adelaida aún estaba viva, y mientras ella respirara, nadie tomaría lo que pertenecía a su nieto. La experiencia le había enseñado que el poder no se conquistaba solo con ejércitos, sino con inteligencia, estrategia y fe inquebrantable. Sabía que necesitaría luchar, no con espadas, sino con palabras afiladas y alianzas bien forjadas. Ya había gobernado un imperio antes,
Ahora gobernaría de nuevo. Sin embargo, no estaba sola en la regencia. Su nuera, Teófano, viuda de Otto II, también reclamaba el derecho a gobernar por su hijo. Las dos mujeres, que en vida habían sido rivales silenciosas, ahora se veían lado a lado, compartiendo la misión de proteger el trono de Otto III. Y allí, unidas por la necesidad, desarrollaron un respeto mutuo. Teófano era fuerte y astuta, formada en la rigurosa cultura bizantina, mientras que Adelaida traía la experiencia de una gobernante que ya había enfrentado traiciones y guerras. Juntas, sostuvieron las riendas del Sacro Imperio Romano Germánico. Pero la tarea no sería fácil. El caos no tardó en manifestarse. Rebeldías estallaban en los territorios del imperio. Los duques germánicos cuestionaban el derecho de un niño a ser emperador, y los italianos veían en la situación una oportunidad para liberarse del dominio alemán. El trono estaba cercado. Adelaida, sin embargo, no se dejó intimidar. Durante años viajó por todo el imperio, negociando, persuadiendo y garantizando alianzas. Convocó a los nobles para que juraran lealtad al joven emperador y mantuvo a la iglesia a su lado, pues sabía que un trono sin el apoyo de los obispos no resistiría la inestabilidad política. Cada decisión era un paso meticuloso hacia la estabilidad. Pasaban los años, y mientras el imperio resistía, Otto III crecía. El niño se convertía en un joven, moldeado por su madre y su abuela para convertirse en el líder que la cristiandad necesitaba. Pero entonces, en 991, vino un golpe inesperado. Teófano murió. La corregente que había compartido la administración del imperio con Adelaida partió de manera prematura, dejando a la matriarca sola al mando. Ahora, toda la responsabilidad recaía sobre Adelaida. Con casi 60 años, podría haber elegido retirarse, descansar después de décadas de luchas, pero ella no era una mujer que abandonara su misión. Durante 5 años más, continuó gobernando en nombre de su nieto, consolidando alianzas, defendiendo las fronteras y asegurando que Otto III asumiera un imperio fuerte. Fue ella quien garantizó que el niño se convirtiera en un hombre preparado para el trono. Y entonces, en 996, Otto III alcanzó la mayoría de edad. El imperio que un día casi se deshizo, ahora estaba en sus manos. Adelaida finalmente podía descansar, no porque estuviera cansada, sino porque sabía que había cumplido su papel. Ella había sido reina, emperatriz, prisionera, fugitiva, esposa, madre, regente y, por fin, la guardiana del futuro del imperio. Su última gran batalla estaba ganada, pero su camino aún no había terminado. El destino aún guardaba un último llamado para ella, y Adelaida estaba lista para atenderlo. El gran imperio que Adelaida ayudó a gobernar durante décadas ahora tenía un nuevo señor. Otto III era mayor de edad y el trono finalmente estaba en sus manos. La guerra por el futuro de la cristiandad había sido ganada y Adelaida podría por fin retirarse, pero esta no era una retirada de derrota, era una despedida digna de la mujer que soportó reinos y ruinas, traiciones y resurrecciones. Cuando Otto III asumió el trono, Adelaida no permaneció en la corte. El esplendor de los palacios, los salones suntuosos y las fiestas lujosas ya no significaban nada para ella. Ella había vivido el poder, pero nunca se permitió ser corrompida por él. Su corazón anhelaba algo diferente. Quería silencio, oración, caridad. Y así, sin pompa ni ceremonia, la emperatriz viuda partió de la corte y nunca más volvió. Su destino no era un castillo o una villa noble, sino los monasterios, las iglesias y los lugares olvidados por los hombres. Adelaida dedicó los últimos años de su vida a peregrinar por tierras cristianas, ayudando a reconstruir iglesias destruidas, ofreciendo refugio a monjes
y clérigos perseguidos y cuidando de los pobres con sus propias manos. Ya no era la mujer vestida de oro y coronada de joyas. Ahora usaba trajes simples, como si quisiera despojarse de todo el pasado para vivir solo para Dios. Su riqueza fue donada para monasterios e iglesias, y su influencia fue usada no para consolidar un imperio, sino para fortalecer la fe de los más humildes. En los pueblos por donde pasaba, la gente hablaba de ella con admiración y reverencia, no como una reina distante, sino como una madre del pueblo, una mujer que había conocido la grandeza y la miseria y que ahora elegía servir en lugar de ser servida. Adelaida ayudó a fundar monasterios y abadías, lugares que se convertirían en refugios espirituales para generaciones futuras. No quería solo rezar, quería construir un legado de fe que sobreviviera al tiempo. En los últimos años de su vida, eligió instalarse en un monasterio, lejos de las intrigas de la corte y del ruido de los tronos. Allí encontró la paz que el mundo nunca pudo darle. Ya no era reina ni emperatriz, pero para todos los que la conocían, era algo mucho mayor, una santa viva. El frío de aquel invierno era más intenso de lo habitual. Los vientos cortantes soplaban por las tierras de Alsacia, donde Adelaida había pasado los últimos años de su vida. El tiempo había esculpido marcas profundas en su rostro, pero su alma permanecía intacta, firme como siempre había sido. No había más tronos que gobernar, batallas que enfrentar o enemigos que temer. Ahora, su única misión era esperar el llamado de Dios. En esos días silenciosos, Adelaida no vivía rodeada de lujos o títulos. Su palacio era un modesto monasterio, donde pasaba las horas en oración y servicio. La emperatriz de los reyes se había convertido en la sirvienta de los humildes. Las vestiduras de seda habían sido sustituidas por telas simples, y las joyas que alguna vez adornaron su cuello dieron lugar a un crucifijo gastado por el tiempo. A pesar de estar debilitada por la edad, continuaba ayudando a los pobres. Distribuía alimentos, acogía viajeros y ofrecía palabras de consuelo a quienes venían a buscarla. Los enfermos eran llevados hasta ella, no solo por la caridad que demostraba, sino porque creían que su presencia traía paz y curación. Pero su cuerpo ya no tenía la fuerza de antes. Los largos años de luchas habían cobrado su precio. La fiebre vino sin aviso, consumiendo sus energías como una vela que titila antes de apagarse. El monasterio entró en vigilia. Monjes y monjas rezaban sin cesar, sabiendo que los últimos momentos de la gran emperatriz estaban cerca. En la habitación sencilla donde reposaba, Adelaida miraba hacia la cruz frente a sí. Sus ojos cansados reflejaban algo que pocos comprendían. No miedo, no arrepentimiento, sino una paz absoluta. Ya no pertenecía a este mundo. En la madrugada del 16 de diciembre de 999, el silencio fue roto solo por el susurro de las oraciones. Adelaida partió. Su último suspiro fue ligero como un viento suave, como si su alma simplemente atravesara la frontera entre la tierra y la eternidad sin resistencia. Pero su historia no terminaría allí. La memoria de Adelaida no se apagó con su muerte. Por el contrario, creció, se fortaleció, se convirtió en un ejemplo. Las iglesias que ayudó a fundar continuaron en pie, los monasterios que erigió permanecieron refugios de oración, y su nombre pasó de generación en generación, no como el de una reina común, sino como el de una santa. Siglos después, la Iglesia reconoció oficialmente lo que el pueblo ya sabía. Adelaida no era solo una emperatriz, era una mujer santa. Su canonización llegó como una confirmación de lo que su vida ya había demostrado. Ella vivió no para sí, sino para los demás. No por el poder, sino por el servicio. No por la gloria, sino por la fe. Y así, la historia de la reina prisionera, de la viuda exiliada,
de la emperatriz coronada y de la matriarca traicionada, se transformó en la historia de una santa. Su nombre fue inmortalizado, no en los pergaminos de la política, sino en los corazones de aquellos que encontraron en ella un modelo de perseverancia, humildad y fe. Santa Adelaida, reina y sierva, madre de los reyes y madre de los pobres, no murió. Vivió para siempre en el ejemplo que dejó al mundo.